Los medios de comunicación europeos hablan hoy de una decisión histórica y analizan las consecuencias. El canciller alemán no solo accedió al despliegue de tanques alemanes en un campo de batalla en Europa, sino que liderará el envío de esos tanques de fabricación occidental. Ucrania celebra el envío de tanques Leopard 2 de las reservas alemanas y de otros países europeos. También Estados Unidos mandará sus Abrams. Los países occidentales actúan en conjunto, pero la decisión no ha sido fácil, sobre todo para el canciller Olaf Scholz. Las grietas en la alianza se han hecho visibles, muchos han echado de menos un liderazgo más claro por parte de Europa. Hay mucho en juego, la ayuda a Ucrania, pero también la capacidad defensiva de Alemania. Por eso en A Fondo nos preguntamos hoy, ¿tanques pesados para Ucrania pueden dar un giro a la guerra? Bienvenidos a esta nueva emisión de A Fondo. Soy Úrsula Moreno aquí en Berlín y estos son mis invitados de hoy. Paso a presentarlos. Ana Solís de Stange es doctora en Ciencia Política, docente e investigadora de la Universidad Helmut Schmidt en Hamburgo. Bernd Pickert es periodista en la sección internacional del periódico Taz. Y Carmen Valero, corresponsal del diario El Mundo en Alemania y Europa Central y del Este. Bienvenidos a los tres y no olviden que pueden dejarnos sus comentarios a través de nuestras redes sociales o a través de nuestro correo electrónico. Los leemos todos. Bienvenidos nuevamente a los tres. Carmen, me gustaría empezar contigo, o en realidad con los tres, porque quisiera que valorarais realmente esta decisión que se califica como histórica y evidentemente es una decisión que abre la puerta quizás al envío de más armamento pesado. Y muchos se preguntan, muchos analistas, si no, digamos, se han superado ya todas las líneas rojas de las que se ha venido hablando durante los últimos meses con el envío de armamento pesado como son tanques y tanques de fabricación alemana. Bueno, yo creo que la importancia de este envío de tanques es su simbolismo político. Creo que con este envío los aliados sellan su unidad y muestran una vez más el apoyo y la determinación para seguir apoyando a Ucrania en esta larga guerra de desgaste. Que los tanques cambien el curso de la guerra, sinceramente lo dudo, por muchas razones, de las que supongo que iremos hablando más adelante. Pero en principio, pues lógicamente, pues sí, es una inyección de moral para los ucranianos, pero el tanque no es un vehículo blindado milagroso. El tanque forma parte de un sistema muy complejo, muy sofisticado y, desde luego, no creo que cambie el curso de la guerra. Puede hacer las cosas más difíciles para Rusia, eso sí, pero, desde luego, que 2 batallones de tanques, de lo que estamos hablando en estos momentos, hagan que Ucrania recupere todos los territorios ocupados por Rusia y se salde con una victoria militar, lo dudo. Tú lo has dicho, igual no cambian el curso de la guerra, pero hemos visto que han venido precedidos esta decisión de debates interminables en Europa, pero especialmente en Alemania. Preguntó el alemán en la ronda, ¿es una buena idea que Alemania, precisamente Alemania, sea la que envíe tanques de fabricación alemana a un campo de batalla europeo? Por la significación, decías que es una decisión simbólica, sin duda, y por eso le ha costado tanto a Olaf Scholz tomarla, ¿no? Creo que a esta altura casi ya no había alternativa a eso. Si realmente tomamos en serio lo que todos los gobiernos del Occidente de OTAN siempre afirmaban, que quieren ayudar a lo que sea necesario para Ucrania a defenderse. Y además, y eso es otro giro que se dio ahora, aceptando los objetivos de la guerra de Ucrania, a recuperar los territorios perdidos a la invasión de Rusia. Y estos tanques, junto con otros sistemas de armas, tengo las mismas dudas, ¿no? Que este número de tanques en el tiempo que va a costar enviarlos, haga una gran diferencia en la guerra misma. Pero en principio, por la lógica, son armas que no solamente son defensivos, sino que también pueden ser usados en la ofensiva para recuperar territorios ahora tomados por Rusia. Entonces, eso es otro giro.
¿Por qué Alemania? Porque los Leopard son un sistema de armas, unos tanques bastante avanzados, producto de Alemania y son usados para muchos países en Europa. Así que Alemania misma va a enviar solamente 14 de estos, pero en total, en el momento, claro, eso es lo que se anunció esta semana. Pero en total se calcula que van a ser entre 80 y 90 tanques Leopard enviados por otros países europeos, empezando por Polonia, Abrams, más los 30 Abrams de más Estados Unidos. los tanques británicos que ya se habían prometido antes, en el mes pasado, que los Estados Unidos habían esperado que eso sería suficiente para Alemania, que no sea Alemania los primeros que envían tanques pesados, sino que sea Gran Bretaña, y entonces los Estados Unidos no tuvieran que hacerlo, pero Alemania insistió en no. Queremos la cobertura de Estados Unidos, queremos ir a la par con Estados Unidos. Una decisión consensuada con los socios. Claro, eso fue el gran negocio en eso, ¿no? Scholz presionando a Biden que al final fue al revés. El anuncio de Scholz oficial fue por la mañana y el anuncio de Biden por la tarde. Pero evidentemente acordado y el anuncio de Biden fue una forma de respaldar también a Scholz. ¿Cómo interpretas tú, Ana, esta decisión después de semanas de presiones? Y lo pregunto porque una parte de la población, una parte de los analistas creen que esta decisión llega tarde y mal, que debería haberse tomado en verano para así no haber permitido a los rusos avanzar. Otra parte de la población cree que no, que es una victoria estratégica por parte de Scholz haber obligado, entre comillas, a Biden a mandar también tanques de fabricación estadounidense. A ver, desde una perspectiva militar era necesario que este envío de tanques se haga a través de la coalición, porque lo que vemos que Alemania está enviando solamente o ha prometido enviar 14 tanques, eso significa solamente una compañía, y para que tenga realmente alguna influencia en la dinámica de la guerra se necesita por lo menos un batallón. Entonces eso te habla de que necesitaba también el envío de tanques de otros países europeos. Estados Unidos ha comprometido, por ejemplo, los 31 M1 Abrams y 31 significa, un batallón porque están delineados 10 para cada compañía y uno de repuesto. Después con los Challenger también no se servía de mucho que enviase estos 14 Gran Bretaña, sino que ahora con la perspectiva que también van a enviar tanques Finlandia y Dinamarca. Importante quizás acotar, por si no lo saben los espectadores, es que Alemania permite la reexportación de todos estos tanques de fabricación alemana desde distintos países de la Unión Europea, ¿no? Que son 15 en total los que tienen también Leopard y algunos ya han puesto estos tanques a disposición de Ucrania. Y otra cosa importante también desde la perspectiva militar, hasta el momento no llega necesariamente muy tarde. Se estaba haciendo toda la observación y tenemos una guerra que se ha estancado un poco, se ha transformado en una guerra de artillería y hasta de trinchera. Y de artillería significa ya tenían todas las instrumentos de artillería necesarios, donde se podía bombardear desde mucha distancia al enemigo, pero lo que ha pasado es que esto, claro, la otra parte o el enemigo de cualquier parte se retira, pero regresa. Entonces lo que hacen los Leopardo Spy, este tipo de carros ya de combate, significa que tiene el apoyo desde la artillería y puede avanzar. O sea, ese territorio donde se abandona el enemigo se puede realmente retener. Y esa es la idea. Quizás sea una forma también de romper precisamente el frente que ahora está encallado. Es que estamos hablando de tanques como si Ucrania no tuviera tanques. O sea, estamos hablando de que llegan 2 batallones de tanques europeos o occidentales como si Ucrania nunca hubiera utilizado tanques. Primero, Ucrania tiene los tanques de producción propia, para empezar. Segundo, tiene todos los tanques soviéticos de la época soviética que le ha pasado la República Checa, Polonia, hasta Marruecos. En un estado lamentable. Y después tiene casi 400 tanques rusos robados a los rusos o abandonados por los rusos en pleno funcionamiento de los mismos, de los 1.600 que se supone que ha perdido. Aquí el envío de tanques no tiene nada que ver con evidentemente, apoya el músculo militar de Ucrania. Aquí el problema que tenemos, o el objetivo principal de los tanques, es la munición, es asegurarse la munición de los mismos. La producción de munición de los tanques antiguos y los tanques soviéticos es tremendamente complicada y Ucrania está agotando la munición. ¿Qué es lo que hacemos? Cuando apoyamos a Ucrania, o Occidente decide apoyar a Ucrania, lo que está haciendo primero es
asegurarse una transformación de las fuerzas ucranianas y al mismo tiempo asegurarle toda la munición y todos los repuestos para los tanques que tenga. Punto 1. Punto 2. Con la cantidad de tanques que tiene Ucrania, más todo lo que le van a llegar, que quede claro, será el país bueno, no es de la OTAN, pero el país que tenga más tanques en su arsenal que cualquier país de la OTAN, excepto Estados Unidos. Pero, Carmen, hay una destrucción de tanques casi mensual de un centenar de tanques. El problema son los repuestos, el problema es los repuestos, la munición y demás. Lo vamos a ir viendo a lo largo del programa, pero antes quiero... un momento, porque creo que es importante hacer la diferencia entre el tipo de tanques de la era soviética, esos son los T-72, o los más modernos que tiene, por ejemplo, Rusia, son los T-80, los T-90. Esos tienen un problema que son problemas... no. Igual. No, esos son 46, pesan 46 toneladas, los Leopard pesan 64 toneladas. Estamos hablando que son realmente los de 64 toneladas, o sea, los Leopard que son realmente protegen a los soldados que están dentro. La otra cosa es que estos tanques rusos tienen un problema de diseño. La munición está debajo de donde se sientan los soldados. O sea, las posibilidades de salvar su vida frente a un ataque genera que este sistema de munición que está en carrusel explote completamente. No tienen posibilidad de sobrevivencia, mientras que en la Leopard sí hay posibilidad de sobrevivencia, ¿no? En caso de Por eso vemos estas fotografías, ¿no? De los tanques completamente destruidos. Es un problema de diseño. No en vano lleva Kiev pidiendo los tanques Leopard desde hace meses. Antes de seguir, quiero volver a las palabras de Scholz y a la controvertida decisión, sobre todo desde el territorio alemán, porque Scholz compareció en el Bundestag ayer para explicar su decisión y apeló a los alemanes que tienen miedo a una escalada, de la que vamos a hablar también aquí, pidiéndoles que confíen en él y en su gobierno. Explicó su decisión y por qué no la tomó con ligereza, dijo. Suministraremos a Ucrania tanques Leopard 2. Es el resultado de intensas consultas con nuestros aliados y socios internacionales. Quiero decir explícitamente que fue correcto, y es correcto, no habernos dejado llevar por impulsos y haber apostado por una estrecha cooperación internacional. Seguiremos haciéndolo así. Bueno, Scholz habló ayer continuamente de esa coalición internacional. Es un tanto, digamos, a su favor el haber logrado que no sea una decisión unilateral por parte de Alemania. Y, sin embargo, todos sus detractores, lo escuchábamos ayer en el Bundestag, por lo menos los conservadores, hablan de un daño irreparable en la imagen de Alemania dentro de la OTAN, y hemos visto en estas últimas semanas realmente divergencia de opiniones, por llamarlo de alguna manera, dentro de la OTAN. ¿Es una crisis que está superada o podemos hablar realmente, o sea, esas divergencias ya son, seguimos adelante o hablamos realmente de una crisis de la OTAN en estos momentos? Bueno, finalmente lo vamos a ver en algunas semanas o meses, pero por el momento yo pienso que todas esas charlas de que hay un daño, hay mucha desconfianza hacia Alemania, no se entiende por qué Scholz está tan hesitando y todo eso. Creo que eso fue más que todo retórica, porque al final todos los gobiernos, de alguna manera, en una situación crítica, tienen que convencer a su propio público, a su propia población. En Alemania la opinión pública está bastante dividida. Hay una mayoría en favor de enviar armamento a Ucrania, pero es una mayoría no de 80%, sino de 50 y pico, ¿no? Así que básicamente está dividida el país sobre eso. Existe el riesgo de una guerra escalada en Europa, ¿no? En este momento decir, bueno, vamos, ¿no? No sería muy políticamente sano, diría yo, para un dirigente, ¿no? Segundo, lo que más hablaban de que Scholz está aislado es lo que estaban bastante de otra opinión, pero no eran todos los países, ni de OTAN ni de Europa, de una opinión totalmente diferente, sino que había muchos que dijeron que, bueno, estamos dispuestos a hacerlo, pero solo conjunto, ¿no? Y creo que al final el resultado, Estados Unidos puede decir, bueno, finalmente Alemania hace lo necesario. Alemania puede decir, finalmente lo hacemos junto con la contraparte militar más importante que es Estados Unidos.
Gran Bretaña puede decir, bueno, ya no somos parte de Europa, pero sí somos parte de OTAN y vamos a actuar juntos. Al final, creo, ¿cómo influye eso a la guerra, en la batalla misma? Eso es otro Entonces, tema. ¿lo Pero calificarías políticamente de el una resultado victoria me parece absolutamente favorable. Y hay algunos que dicen, bueno, la opinión pública en Alemania, en los medios también está dividida, ¿no? Algunos que dicen que, bueno, si Scholz hubiera dicho desde el inicio, sí, lo vamos a enviar, los Abrams nunca llegarían. Ahora ha logrado que, bueno, Ucrania va a tener Leopardo y Abrams es mejor, ¿no? Entonces, qué genio. Yo no sé si eso sea cierto, pero es una forma de interpretar. Por lo menos así puede hacerse esa lectura. ¿Qué hay del liderato alemán? Y lo pregunto porque hemos visto que Scholz, el gobierno alemán, ha sufrido realmente presión durante estas últimas semanas desde dentro del gobierno, es decir, de sus socios verdes y liberales de la coalición, pero es que también ha sufrido la presión por parte de los conservadores en la oposición y además la presión fuera sobre todo de los países del este de Europa, Polonia en primer lugar, es decir, hay una presión continua sobre el gobierno alemán para que ejerza un liderato en ese envío de armamento a Ucrania, es decir, en política de defensa y política exterior de la Unión Europea. ¿Es necesario, y esa es mi pregunta, Carmen, que Alemania ejerza ese liderato? Bueno, es lo que se pide de la primera potencia económica. Lo cierto es que en materia de seguridad y defensa, Alemania es un adolescente. Y lo que hemos visto por razones históricas. Por también, razones ¿no? históricas y porque de alguna manera ellos supeditaron su defensa y la defensa de Europa en la OTAN y en Estados Unidos y entonces no ha invertido en defensa y desde luego tampoco en tanques porque era un instrumento prácticamente que se remonta a la Primera Guerra Mundial y nadie pensaba que en una guerra en el siglo XXI se iban a utilizar tanques y no cohetes hipersónicos. Es decir, desde ese punto de vista Alemania, y Scholz tiene razón, está prácticamente en adolescencia, tiene que madurar para ejercer ese liderazgo que todos quieren. Tiene que ejercerlo. Bueno, es lo que le piden, pero es lo que le piden. Es que se le piden desde dos puntos de vista. O sea, que Polonia lo pida, pues Polonia está. El deporte nacional es criticar a Alemania por unas cuestiones históricas, lo mismo que critican a Rusia. Va a haber elecciones en otoño, es decir, lo que diga Polonia es pues lo habitual. Otra cosa es la crítica que venga de Francia, porque, por ejemplo, en este caso lo que hemos visto ha sido realmente hasta qué punto Scholz confía en la seguridad en Europa y en la emancipación de Europa con Estados Unidos. Alemania sabe que no y Scholz ha demostrado en este momento, que a mí me parece un estratega maravilloso, que es lo que se llama Estados Unidos un gran cocinero de ranas. Cuando tú quieres cocinar una rana, quiero decir, el arte de cocinar la rana. Cuando tú quieres cocinar una rana, si la tiras a la olla con el agua hirviendo, la rana da un respingo y se va. Pero si tú metes la rana en agua fría, la rana se va aclimatando a la temperatura del agua y termina cocida. Es lo que de alguna manera Estados Unidos pretendía hacer con Putin, con todo este sistema de sanciones, ir calentando la temperatura de la rana, y lo que Scholz ha hecho hacer con el debate de los Leopard. Él tenía preparada la olla, y solo que su rana no era Putin, sino todos los aliados, y concretamente Estados Unidos. Para Alemania, una operación de alto riesgo como es esta, sin la participación directa de Estados Unidos también, es impensable. Por mucho que le pese a Polonia y por mucho que le pese a Francia. Otra cosa es que todas estas declaraciones narrativas que hemos visto de vamos a enviar, estamos dispuestos a una coalición se traduzca en esto. Porque hasta ahora, todos esos países que estaban dispuestos del decir al hecho, hay mucho trecho. Y de momento llevamos como 90, de los cuales 14 son alemanes, 14 son polacos y vamos a ir sumando. Promesas, y vamos a ver, promesas hay muchas, vamos a ver ahora quién da ese paso adelante. Pero interesante lo que dices sobre la rana y sobre las promesas, porque no hay que olvidar el discurso que Scholz pronunció frente al Bundestag hace casi un año después de la invasión rusa a Ucrania, en el que anunció una nueva era en su política de defensa y en su política exterior, pero es un hecho que hasta el momento no ha cumplido con las promesas que formuló el pasado 27 de febrero.
El 24 de febrero de 2022 marca un cambio de rumbo en la historia de nuestro continente. El canciller promete un fondo especial de 100.000 millones de euros para la Bundeswehr. Además, Alemania dice que invertirá más del 2% de su Producto Interno Bruto en defensa. Pero los resultados, poco menos de un año después, están lejos de lo prometido. De los 100.000 millones, hasta ahora solo se ha gastado una décima parte y el objetivo del 2% está muy lejos. Vacilaciones y dudas también en su equipo. Al canciller le llueven las críticas por mantener en su cargo a la controvertida ministra de Defensa durante tanto tiempo. El apoyo militar a Ucrania también ha sido objeto de críticas tanto dentro como fuera del país. Se considera que Alemania suministra pocas armas o las equivocadas y con demasiada lentitud. Pero Olaf Scholz insiste una y otra vez en que Alemania no toma decisiones unilaterales. Tras largas vacilaciones y mucha presión, se da luz verde al envío de tanques Leopard 2. ¿Se acerca ahora el anunciado cambio de rumbo? Un cambio de rumbo que estamos analizando aquí A Fondo con mis tres invitados. Ana, ayer también el canciller Scholz dijo, entre otras cosas, que debemos evitar que la guerra en Ucrania se convierta en una guerra entre Rusia y la OTAN. Ese es el gran temor, yo diría, de todos los europeos y de todo el mundo. Ahora, evidentemente, con el envío de los tanques, ¿se compromete la OTAN cada vez más? ¿Está cada vez más metida en esta guerra, quiera o no quiera? Yo creo que los tiempos en que la OTAN ha ido realmente actuando, y en este caso del envío de tanques, ha sido lo correcto. Que efectivamente uno de los primeros principios en el apoyo a Ucrania ha sido el que no se involucre la OTAN directamente, y de alguna manera lo están sosteniendo. O sea, todo esto que nosotros lo vemos bastante crítico, ¿no?, con la lentitud de envío de armamento, se debe, o por lo menos desde una perspectiva nuevamente militar, a análisis de cómo se está desarrollando el campo de batalla. Y nuevamente lo indico, o sea, el enviar finalmente estos Leopard 2 es precisamente para tratar de dinamizar un poco. Es una forma de escalación, y eso hay que decirlo, es una forma de escalación, pero en base a esa teoría o estrategia de escalación, lo que busca finalmente es sentar a la otra parte, o sea, que los gastos sean tan excesivos que el gasto de energía y todo lo que va a significar a partir de la primavera, que eso es lo que vamos a ver, finalmente lleve al tema de sentarse a una mesa y a negociar diplomáticamente. De todos modos, evidentemente las reacciones de Rusia no se han hecho esperar. Rusia lo ve de manera muy distinta, ve claramente una escalada, como tú dices, pero Putin dice que Alemania, de hecho, ponía en duda su soberanía. Básicamente dijo ayer que es solamente el brazo, ¿no?, la extensión de Estados Unidos, y el embajador ruso en Berlín acusa a Alemania de no reconocer su responsabilidad histórica por los crímenes del nazismo. Habla del frente oriental, de tanques alemanes en el frente oriental. Evidentemente todo esto es una narrativa que juega un papel importante en esta guerra, pero es básicamente lo que temen los alemanes, temen los europeos, pero sobre todo los alemanes, que están a 3 horas en avión de Ucrania, que sea el último argumento que le falta a Putin para tomar otra serie de medidas, que sean ya bien atacar territorio de la OTAN o ser mucho más crudo en esas represalias en Ucrania. Hemos visto también más de una decena de muertos en esta noche pasada, en esta madrugada y en el día de hoy ya en Ucrania. Es decir, las decisiones vienen a raíz de la escalada. Ya, claro, es una escalación lógico, y coincido completamente con Ana, que es la búsqueda de forzar una situación que Rusia dice que, bueno, militarmente no podemos avanzar a lograr nuestros objetivos. Podemos salvar algo negociando, ¿no? Lo que no está logrado hasta el momento, ¿no? Ambas partes están convencidos de que siguiendo con la guerra pueden lograr más, pero la fuerza decisiva es Rusia, porque Rusia es la fuerza que atacó. Puede retirarse y la guerra se termina hoy mismo, ¿no? Eso no pasa. En cuanto a Alemania, hemos discutido mucho el rol histórico, ¿no? Claro que por un lado, tanques alemanes tirando a rusos
eso es una reminiscencia a la guerra La fascismo Segunda contra Guerra Mundial, no nos olvidemos ¿no? que los tanques alemanes aniquilaron prácticamente la mitad de Europa, ¿no? Eso es un hecho que está ahí, pero, que quizás merece la justamente pena en cuanto a recordar y Ucrania, mencionar. Alemania invadió Ucrania en la Segunda Guerra Mundial, mató También a masacró a millones muchos de ucranianos, ucranianos y diciendo que por las razones históricas hoy mismo Alemania no puede combatir en solidaridad con Ucrania atacada. Eso no me entra en la cabeza, me falta la lógica realmente, ¿no? Eso me parece bastante, no sé, cínico o demagogo, no sé, como argumento que escucho mucho entre la escena de la izquierda alemana, ¿no? Eso es claro. Lo que pasa en este momento, y por eso me parece que esta decisión de esta semana y las negociaciones con los Estados Unidos sobre su envío de tanques era tan importante que Estados Unidos ya por más que una década, varios gobiernos de Estados Unidos habían pedido a Europa que gaste más en defensa, que tome en sus propias manos la defensa de Europa y todo eso, ¿no? Había señales, había este objetivo de gastar 2% del Producto Interno Bruto para la defensa, que hace 2 años casi ningún país había logrado. Ahora muchos se están acercando y ahora se está hablando de gastar aún más, ¿no? Pero en esta situación de guerra, que no habíamos planificado o pensado que eso sea posible, lo que Scholz dice es: todavía no estamos en condiciones, ni en condiciones políticas ni militares, de hacerlo sin ustedes. Entonces, forzando el deber, la responsabilidad de Estados Unidos, histórico después de la Segunda Guerra Mundial, de proteger o de garantizar la seguridad de Europa frente a cualquier agresión, sea en la Guerra Fría de antes, que se mantenía fría, por lo menos en Europa, o sea, en una situación como esta. Y eso me parece bastante importante y estoy súper seguro que aunque la crítica hay tan cuidadosa, que muchos otros países europeos y de la OTAN están bastante agradecidos que Scholz actuó en una manera de comprometer a Estados Unidos de esta manera. Sí. Claro, porque eran las ranas que él también quería atrapar. O sea, él quería ir, evidentemente, con Estados Unidos. ¿Uno de esos países es Polonia, quizás? Que es uno de los más críticos, ha sido uno de los más críticos con Alemania. Yo creo que Alemania, Polonia, lo que diga Polonia, o sea, ya forma parte de la rutina. Pero yo creo que efectivamente el objetivo de Scholz durante todo este tiempo ha sido atrapar a Estados Unidos y con esa decisión arrastrar a todos los países a que contribuyan con tanques a Ucrania. Yo creo que bueno, el resultado de todo esto lo vamos a ver posiblemente en primavera, con las condiciones del invierno, el atrincheramiento de las fuerzas rusas en la orilla oriental del río Dnipro y con el desgaste también del ejército ucraniano, pues la guerra se ha estabilizado, se ha estancado. De hecho, el campo de batalla se ha reducido a los alrededores de Bakhmut y esta ciudad Soledad. Y entonces se espera, evidentemente, una gran operación militar en primavera, ya sea por parte de Rusia o ya sea por parte de Ucrania. En ese caso, los tanques pueden ayudar a Ucrania a romper la línea de defensa, pese a que el tanque, con todas sus 71 toneladas y 1.500 caballos y diseño supermoderno, es muy vulnerable. De hecho, puede ser vulnerable al fuego, a los misiles, puede ser vulnerable a tierra, a minas anticarro, puede ser vulnerable efectivamente a todos los dientes de dragón y zanjas que los rusos se han asegurado para consolidar sus posiciones. Es decir, aquí lo único que podemos ver es que efectivamente Ucrania pueda romper la defensa rusa, suponiendo que ésta se tira al sol, y que comprometa lo único que realmente podría llevar a Rusia a la mesa de negociaciones, y es que ponga en jaque el corredor de suministro terrestre a Crimea. Esa es la única forma. Si tú no comprometes Crimea y no llevas a cabo una ofensiva desde la zona de Zaporizhia, desde Mariupol y todo lo demás, y comprometes el suministro terrestre a Crimea, Rusia no se va a sentar. Y yo creo que Rusia, después de todo lo que hemos visto, no va a permitir que eso suceda, entre otras cosas porque hasta ahora estamos viendo una guerra bastante tradicional, el poderío aéreo que tiene Rusia prácticamente no lo ha puesto en marcha, y a ti te cae un proyectil o un cohete en un Leopard y salta por los aires igual que la Maratha o el T-90 ruso.
Bueno, de momento O sea, estamos viendo cómo actúan... Y eso puede ser una escalada, cómo efectivamente, del actúan conflicto. la artillería y los Claro. drones. La pregunta también en todo esto es cómo reaccionará Rusia. El portavoz del Kremlin decía que destruirán los tanques occidentales, de los que hablabas ahora mismo, por muy modernos que sean, y Putin advertía que su industria armamentista seguirá produciendo lo que haga falta para atacar Ucrania. Nuestra producción de misiles antiaéreos es comparable a la producción mundial. Así que tenemos suficiente potencial con el que contar. Y todo esto no puede sino inspirarnos confianza en que la victoria será nuestra. Bueno, una guerra está clarísimo que la primera víctima es la verdad. Putin no está dispuesto a retirarse de Ucrania, al menos por el momento, y Ucrania depende de las armas occidentales. Hablamos mucho siempre de las líneas rojas para Occidente. ¿Cuáles son las líneas rojas para Putin? Es difícil meterse en la cabeza de Putin. Intentamos los medios y más los occidentales desde hace mucho tiempo hacerlo. ¿Cuáles son las líneas rojas? Quiero decir, sabemos que tiene los Wagner, que tiene muchos reservistas, pero hay un momento en donde ese coste sea tan alto que a lo mejor abandone. Eso es muy difícil de decirlo. O sea, no tenemos la suficiente información. No sabemos exactamente realmente con cuántos tanques cuentan, cuántas municiones, cuáles son las capacidades de producción. O sea, no hay la información. La OTAN no tiene esa información. La información es lo que tenemos de nuestra parte. Decir, bueno, cuál es la línea roja de Putin, no lo sabemos. Y por eso, precisamente, es un poco esto llevar a la escalación. Tratar, yo lo que veo es que el frente se va a llevar más bien al lado este de Ucrania, porque lo que se va a buscar es romper la logística rusa, romper todo el suministro de municiones y todo, sí, más que Mariupol, más hacia el este, porque ahí están los centros de logística rusos. Al punto de que una vez si se quiebra eso, de que Putin realmente se siente a negociar, pero decir, o sea, no hay bola mágica, decir, bueno, ¿cuál es la línea roja realmente? No, dale. A mí me parece que el objetivo ruso debe ser, o no es tan importante en este momento, por lo menos, ganar terreno en Ucrania mismo o en el este o en otras partes, ¿no? Lo importante es, en alguna manera, romper la unidad del Occidente con Ucrania, ¿no? Por eso, políticamente, este paso de esta semana fue tan importante, porque Ucrania la única chance que tiene es seguir, su equipo puede contar con el apoyo casi incondicional del Occidente, ¿no? Entonces, la campaña que hizo Rusia en las últimas semanas, campaña de terror prácticamente, atacando civiles, infraestructura civil, energía, sistema eléctrico, calefacción y todo eso, en todo el país prácticamente, lo que produce más refugiados, ¿a dónde llegan? Llegan a Polonia, llegan a Alemania, llegan a otros países europeos. A largo plazo, claro, eso es bastante difícil para los países tratar con esta situación. Además, las sanciones que hemos impuesto que hacen daño a Rusia, pero también hacen daño a la economía europea, a la economía mundial, en realidad, la inflación y todos los problemas que tenemos. Entonces, si Putin dice, ok, podemos mantener una campaña de terror destruyendo poco a poco toda la infraestructura de Ucrania y tenemos tiempo. Porque nosotros podemos vivir algún tiempo con las sanciones. Políticamente tengo todo en la mano dura, prensa libre no existe, voluntad, expresión de opinión no existe más en Rusia. Un estallido social no está por temer porque tengo todo bajo control. Entonces él tiene tiempo. Ese es su cálculo, me parece. Exactamente, que no es tanto en la batalla y si se va a atacar este lugar o este lugarcito o avanzar unos kilómetros para allá o para allá. Y por eso la estrategia, esta guerra de artillería le funcionaba muy bien a Putin, ¿no? Mientras destruye sistemáticamente todo lo que es infraestructura civil, esto se mantiene estático. Y mientras se mantiene estático, no tiene que sentarse a negociar. Y por eso era necesario la escalación de la parte de Ucrania para realmente mover un poco también hacia la mesa de negociación, ¿no? Yo quiero decir que el discurso de que lo que quiere Putin es sembrar la discordia en Occidente,
pues no sé hasta dónde me llega ese razonamiento. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Rompe la unidad? ¿Para qué? ¿Para que dejen de suministrar armas a Ucrania? Siempre habrá algún país que lo haga. ¿Cuál es el objetivo? Yo creo que el objetivo de Putin es pura y exclusivamente militar. Yo el discurso o el discurso de quiere romper la unidad entre Occidente, pero si Occidente está dividido, vamos, no solamente ya a nivel militar, mira la Unión Europea, lo unida que está. Las campañas de desinformación en las diferentes campañas electorales. Campañas no de desinformación, pero de falta de información en Occidente. Es decir, evidentemente no es tenemos la Madre Teresa de Calcuta, pero... Claro, la autocensura. Yo creo que los pasos totalitarios que ha dado Putin también dentro de su propio país, cada movilización... Totalitarios y sangrientos. Es decir, o sea, la campaña de terror, de destrozar la infraestructura civil, esos son crímenes de guerra. O sea, eso está clarísimo. O sea, no hace falta que... O sea, yo ni muchísimo menos voy a defender a Putin. Eso es una realidad. Ahora, si tomamos distancia y vemos qué es lo que quiere Putin y cómo surgió el conflicto, que nos estamos olvidando completamente de cuál es el origen del conflicto, evidentemente es única y exclusivamente seguridad y defensa. Putin está atentando a Occidente lo mismo que Occidente está atentando a Putin. O sea, perdón, en esto, aquí no está en juego la unidad de la OTAN, ni de la Unión Europea, ni de las relaciones transatlánticas. Está en juego un país y una frontera por donde pueda ir la OTAN y cuál es el cinturón de seguridad que quiere Rusia. Ni más ni menos. Y eso es lo que va a conseguir. Eso es lo que quiere y por lo que está luchando Putin. Ahora, ¿hasta dónde? Pues su límite de tolerancia está hasta donde quiera llegar la OTAN. Si la OTAN en un momento determinado decide que a los tanques le van a seguir aviones de combate y le van a seguir barcos de guerra y le van a seguir tropas, entonces Putin reaccionará con lo mismo, con tropas, con tal así y con armas nucleares tácticas. En el momento en que Putin deje de suministrar armas, Occidente deje de suministrar armas a Ucrania, está claro que Putin ha ganado la guerra. Evidentemente, si Ucrania ha llegado hasta donde ha llegado después de un año, es gracias al apoyo de Occidente. Yo creo que la víctima aquí no hay que olvidar es Ucrania. O sea, el país que invadió otro país es Rusia. O sea, pues claro. Y echarle la culpa a que va a ser OTAN, que según va a reaccionar. No. El que accionó primero fue Putin. Y quien ha reaccionado es Ucrania, es a través de la OTAN. Es absolutamente irrelevante. Yo creo que sí. Eso es relevante para el derecho internacional, para una guerra, definitivamente. En el momento en el que nos encontramos... O sea, sin que marchara Rusia hacia Ucrania, no teníamos la guerra, no estaríamos discutiendo esto. Pero eso es, perdona, yo lo veo demasiado infantil. Es como la mamá. ¿Quién dio la bofetada primero? ¿Quién invadió un país? O sea, ¿cómo puedo defender a un país que invadió al otro? Irrelevante. ¿Cuál es la parte infantil de eso? No lo veo. Relevante. En las circunstancias en las que estamos, de cara a una negociación... ¿Quién invadió quién? ¿Quién violó las fronteras internacionales? Es que eso no cambia la realidad en el terreno. Una cosa es lo que tú piensas y a lo que a ti te parece. Y dices, muy bien, usted, señor, como invadió primero, haga el favor de salirse de la casa. Y dice Rusia, pues vale. No, da igual. Por eso se habla de negociaciones, porque, vamos a ver, si eso fuera realista, no se hablaría de sentar a Rusia a negociar. ¿Por qué vas a sentar a Rusia a negociar? Porque el decirle, señor, váyase por donde ha venido, eso es una fantasía. Entonces... No, una fantasía. No, hombre, disculpa, por favor. pero que ese país invadió Rusia. Eso lo sabemos todos. Y eso negociar lo sabemos se todos. trata porque estamos hablando de vidas humanas. Porque no podemos decir enviamos todo. Ana, estamos ¿tú crees realmente que Rusia, que Occidente va a conseguir que Rusia se vaya por donde ha venido simplemente porque tiró la primera piedra? Terminan de alguna manera. Habrá que ver en qué situación se sienta Rusia guerra ha terminado así. Finalmente a negociar. Evidentemente termina con algún tipo de solución diplomática todas las guerras o con la capitulación de una de las dos partes, pero creo, y en eso estaremos todos de acuerdo, que lo que no quiere Occidente es que la invasión rusa de Ucrania siente un precedente para otro tipo de acciones similares. Claro. Vamos ahora a echar la vista hacia adelante. Volvemos a esta decisión que se ha tomado esta semana del envío de tanques y los cambios que puede suponer en la guerra.
era la pregunta del principio, si podría cambiar el rumbo de la guerra. Estamos hablando de unos Challenger, estamos hablando de unos Abrams, estamos hablando de unos Leopard. ¿Hasta qué punto realmente, y volvemos un poco a cerrar el ciclo, cambian el rumbo de la guerra si no vienen después los cazas, si no vienen después todo lo que está pidiendo ya Ucrania, nada más tomarse esta decisión, el vicecanciller Melniak y el propio Zelensky pide ya que Occidente dé nuevos pasos y apoye a Ucrania con más material ofensivo. ¿Hasta dónde vamos a llegar? No lo sé. No olvidemos, al inicio Ucrania pidió protección aérea desde el inicio y nunca lo tuvo, ¿no? Así que no es que... Scholz ha descartado, ¿no? Tanto las tropas sobre el terreno como los casos. Strack-Zimmermann, de los liberales, que siempre estaba en favor de enviar más. Ahora dice que no, aviones no, y tampoco protección aérea del espacio aéreo de Ucrania, porque eso nos involucra directamente y habría que atacar directamente bases en Rusia, lo que OTAN quiere evitar de todas maneras. No sé, lo que creo que lo que logra este paso es ampliar o prolongar la capacidad defensiva, primero, de Ucrania. Va a poder evitar que Rusia haga en su ofensiva que va a venir en primavera, no sabemos exactamente cuándo, marzo, abril, grandes avances, pocos avances tal vez, ¿no? Dependiendo de cuándo llegan y cómo remediar. Y tácticamente los ucranianos saben usar los tanques que van a estar en el terreno. Y prácticamente, por tan triste que es, más largo que es esta era, más probable es una solución diplomática. Rusia, más probable y probable. Más probable y más posible, ¿no? Si Rusia todavía piensa que puede lograr militarmente lo que quiere, entonces no va a negociar. Entonces, eso es el gran objetivo y creo que no habrá sido el paso final, el último paso hacia este objetivo, pero un paso importante me parece que ha sido eso. ¿Estáis de acuerdo? Posiblemente. Sí, ¿Un paso importante? Sí, un paso importante. Ahora, los objetivos de la OTAN no son idénticos a los objetivos de Ucrania. O sea, creo que esto llega hasta el envío de tanques, la pedido de caza, por este momento no está en la lista de la OTAN. La última palabra debería tener la Ucrania, ¿estás de acuerdo? La última palabra, supongo que la debe tener Ucrania. Yo creo que la última palabra no es una única palabra, sino una palabra dos. Yo creo que cuando Rusia y Ucrania entiendan que la mejor salida políticamente y desde luego para sus pueblos es la paz, que se sienten a negociar. Gracias a los tres, gracias a ustedes. Hasta la